El puntapié inicial de esta iniciativa tiene que ver con un pequeño proyecto de investigación que llevó adelante el instituto, por el cual apareció, digamos así, que muchas problemáticas de las localidades estaban atravesadas por procesos que en realidad eran de otra escala, no eran municipales. Por supuesto, globales, nacionales, regionales, pero otra escala que si quieren podemos llamar comarcal, dado que ha sido tan identificada ahí la zona de la llamada comarca andina del paralelo 42, o subregional, o como le quieran llamar, mancomunal, ¿no? Como dicen los gallegos. Y aparecieron 3 o 4 temáticas. Bueno, una en sentido muy amplio, lo ambiental, cosa que vimos, por ejemplo, con Valeria también, cuando trabajamos en el plan de gestión, el plan de manejo del área natural protegida del Río Azul y Lago Escondido, cuando trabajé en el parque, en el plan de gestión del Parque Nacional Lago Puelo. O sea, lo ambiental no respeta municipios, ¿no? Ni ejidos, y en particular la problemática del fuego como una de las candentes, no única, pero sí candentes en todos los sentidos de esa palabra, a raíz de los últimos y desastrosos incendios de principio de este año. Y otra de las temáticas era la del turismo como actividad estructurante del territorio, y estructurante en todos los sentidos de la palabra estructurante. Entonces, yo me había planeado mantener algunas entrevistas con gente que supiera de estas temáticas para ir recogiendo eso. Y un primer clic que hice tras de eso es por qué en vez de entrevistar a cada uno, no provocar una reunión con la gente que tenga bien eso, confiando que, como nos pasa en muchos órdenes de la vida, que las iniciativas compartidas nos enriquecen, sacan lo mejor que nosotros, nos permiten profundizar más allá de la frontera, digamos, ¿no? de lo que venimos charlando. Y luego, en diálogo con la Comisión de Publicaciones del Instituto de Formación Docente, que es el marco donde yo tengo este pequeño proyecto de investigación, surgió de por qué no hacerla abierta y por qué no... abierta quiere decir que no tiene pretensiones de masividad, pero al mismo tiempo que no esté enmarcada dentro de un pequeño proyecto, sino que se sume quien quiere. Recién ahí estaba Romina, creo que intentando sumarse. Y por qué no aprovechar ese intercambio para extraer elementos que puedan ser tenidos en cuenta para la formación de docentes, e indirectamente en la formación de estudiantes, e indirectamente en la comunidad. Dicho en otros términos, que de estas problemáticas transversales, comarcales, deberían estar más en la reflexión de la comunidad comarcal o de las comunidades locales, ¿no? Y sabiendo que la escuela no es el único, pero es uno de los canales para incidir en ese tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, en el primer conversatorio que hicimos sobre el tema fuego, varios organismos ya están haciendo algunas acciones con docentes o directamente con escuelas, ¿no? En esa línea de tomar a la educación como un elemento transversal de la comunidad para poner en discusión algunas cosas, ¿no? Sabiendo lo limitado que tienen, pero sabiendo que también es un canal de política pública que no tenemos que desaprovechar. Bueno, así es que nacieron estos conversatorios, y que si bien, como decía, el objetivo es, no sé si la palabra es linda, pero la captación de contenidos de gente que viene reflexionando, investigando, trabajando, experimentando sobre estos temas, y que esos contenidos vayan siendo traducidos luego a alguna suerte de insumo, de subsidio conceptual, teórico, para las materias de los institutos, porque también se le socializó al Instituto de Formación Docente de Lago Puelo, y eventualmente con algún curso
directamente a docentes, ¿no? A docentes que ya están ejerciendo. Creo, corregime Aníbal, que de mi parte, no, como marco, no hace falta nada más, solo repasar lo que dijimos, la idea de darnos 20 minutitos a cada uno. Sabemos que el tiempo es muy corto para la problemática y para lo que cada uno de ustedes podría decir, pero de alguna manera la invitación es algo así como tirar lo grueso y en todo caso, después de esta primera horita, darnos 45 minutos para que entre ustedes y los que estemos por aquí también, irme echando con alguna preguntita más, ¿sí? Si les parece, yo les hago un recordatorio de qué tiempo va, cada 10 y a los 5 finales. Y como les decía, como dos aristas sobre las que transitar. Una es desafíos para la gestión del territorio. ¿Qué tener en cuenta, ¿no?, a la hora de considerar un lugar que está estructurado por la actividad turística y cada vez más fuertemente? Y un segundo, que no sé si es un punto aparte o derivará del anterior, que es si ustedes, que cada uno tiene su experiencia docente, se les ocurren como contenidos que se prestarían para la formación de docentes o eventualmente para las escuelas también. Aníbal, ¿algo más? No, me parece que estamos ahí muy bien. Podemos empezar. Bueno, agradecerle mucho. La verdad que la altura del año no se presta para sumar cosas, y así que personalmente valoro mucho que se presten para este ratito. Que uno Te salvaste porque hoy es 30 de noviembre. Mañana ya se acaba el mundo. Sí. Empieza el corralito también, dijeron. Sí. Una señora dice que le contaron de buena fuente que empieza el corralito. Bueno, sí, hay de todo. El fantasma que nunca se va. Sí, tal cual. 20 años después. Bueno, nos autopresentamos, Mauro, ¿sí? ¿Te parece? Me parece que estaría bien. Si quieren los presento yo, pero... No, dale. No, yo no soy tímida, así que Bueno, avanti. Dale. No, arrancaba yo, ¿verdad? Sí, como quieras, sí, dale. Bueno, mi nombre es Valeria Ojeda, yo soy bióloga, tengo mi base o mi lugar principal de desempeño en la ciudad de Bariloche, pertenezco al CONICET como empleador y trabajo en el Instituto de Bipertenencia, que es con la Universidad Nacional del Comahue, donde además soy del Comahue de toda la vida, hice la carrera de grado, el posgrado, así, pequeña pichona del Comahue, digamos, acá en Bariloche. Entonces, bueno, me reconozco también muy fuerte con la universidad, no solo esta cosa del instituto de CONICET, sino de la parte de universidad y la parte de docencia que también me gusta. Justo ahora no estoy con ningún cargo, pero me gusta mucho. Y siempre que puedo me vinculo con las temáticas docentes porque de verdad que valoro, creo que son muy importantes si uno quiere hacer trascender lo que uno hace y lo que uno sabe. Soy casi criada acá, vine de chica, y mi relación con la comarca puntualmente viene no solo por el lado profesional, porque siempre que puedo me invento una excusa para alguna changa o algún trabajo allá porque me gusta, sino que tengo familia. También es un lugar que me resulta querido, digamos, desde otro lugar, y voy desde chica, incluso antes de vivir en Bariloche. Así que bueno, eso es como para que ustedes sepan. Ahí Mauro ya lo comentó. Yo hablo mucho y rápido, así que si por ahí levanten una mano si ven que pasé muy rápido y algo no se entendió, párenme si lo necesitan, no hay problema. Mauro comentó esto del plan de manejo o gestión del área natural protegida Lamprale. Yo creería que eso es lo que más fuertemente me ha vinculado y en los últimos tiempos con el área de la comarca, que si bien está íntegramente dentro de Río Negro, es un área protegida que tiene un impacto enorme a nivel regional, en todo sentido, económico y recreativo mismo para la gente que vive, ¿no?, por ahí. Entonces, bueno, yo siempre lo viví como un proyecto que, si bien vino de la mano formalmente de Río Negro, que es quien me contrató,
yo lo entendí como un proyecto que me vinculó a la comarca. O sea, en ese sentido, creo, tuvimos reuniones, no sé, hasta con secretaria de Turismo del pueblo, hemos tenido reuniones con actores realmente de otras localidades, por el impacto del lugar y la actividad que despliega, que se despliega en torno a la empresa. Entonces, bueno, eso es como para que ustedes vean de dónde me... Yo, con respecto a mi actividad profesional, yo no vengo del turismo, o sea que van a escuchar, los que sean, digamos, de más de ese palo, van a escuchar por ahí algunas barbaridades que después tendrán tiempo de, por favor, corregirme y instruirme si las digo imprecisamente o como puedo. Lo que sí, bueno, siendo también viviendo en Bariloche muchísimos años, el turismo es algo que uno lo vive por más que no se dedique al turismo, ¿no? Para bien y para mal se vive el turismo. Entonces, bueno, también desde ese lado tengo como una gimnasia, el que no tiene, si no tengo un primo que labura en gastronomía, tengo a mi mejor amiga que tiene hostería, o bueno, lo que sea. A todos nos toca por algún lado. Entonces, bueno, desde ese lugar también conozco un poco de lo que es el ejercicio en el día a día, ¿no? De la cuestión turística. Y también yo tengo un vínculo muy fuerte con el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es lo que rodea a Bariloche. Y por tanto, también esta relación de lo que es el visitante en áreas protegidas. Eso lo tengo también como un bagaje bastante presente, digamos. ¿Vos querés decir algo, Mauro? No. Pensé que... Bien, bueno, entonces, con respecto al... Me quedé pensando que después de esta presentación que se hizo muy larga, ¿qué es lo primero que yo le diría a alguien que va a ser docente? Lo primero que se me viene a la cabeza es que prácticamente todas las temáticas importantes que nos atraviesan como sociedad, incluyendo a la comarca y especialmente en la comarca, son ambientales. Todo. El fuego es una temática ambiental por excelencia, el agua es ambiental por excelencia, y las actividades que desarrollamos como seres humanos, en este caso estamos hablando del turismo, pero puede ser cualquier otra, no puede estar desvinculada de lo ambiental, no debería estar desvinculada de lo ambiental, porque si no hay algo que, en algo la vamos a pifiar o vamos a tomar malas decisiones. Eso es una cosa que a mí me parece, es un punto de vista, ¿no?, que yo tengo. Me parece que si empezamos a entender que todas las demás disciplinas tienen que tener una pata o una mirada desde el ambiente, y la educación, bueno, ni hablar. Yo soy de las personas que empujé la ley de educación ambiental, la celebro, y de hecho en estos tiempos me estoy vinculando también como directora de una tesis de magíster que me da mucho miedo porque yo no soy educadora, pero bueno, me estoy vinculando con una persona que va a analizar en la provincia de Neuquén cómo, o sea, qué pasa entre las políticas a nivel nacional en cuanto a educación ambiental y lo que se ve en territorio educativo, digamos. Cómo los docentes enseñan, qué formación tienen, qué herramientas, qué acompañamientos del Estado. Estoy, o sea, últimamente como que, bueno, metiéndome en un terreno que yo antes no transité, que es esto de la relación, o sea, la aplicación, digamos, de lo que es las temáticas ambientales en educación y en el terreno, o sea, cómo se le da a los chicos, a los adolescentes. O sea, que es una cosa, esta invitación de Mauro, la verdad que por ese lado también me hizo como, dije, uy, viste cuando esos temas antes no le dabas bola y de repente te sopapean y te llegan por todos lados. Y me pareció buenísima la oportunidad de charlar con ustedes porque también están en ese ámbito del cual yo tengo un montón que aprender y un montón que nutrirme. Por supuesto, la codirectora es una persona que viene, es una psicóloga que viene de las ciencias de la educación, porque si no yo no me hubiera animado, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ver cómo es esta bajada de lo ambiental en la provincia de Neuquén, sobre todo ahora que está la ley, digamos que tenemos una ley de aplicación de la educación ambiental. No es que antes no tuviera, o sea, antes también había instrumentos, pero... y con respecto a ambiente y turismo, como les dije, yo ya les di la mirada de la cual parto, ¿no? Que para mí el turismo no se puede ver de forma separada del ambiente, así como prácticamente ningún tema se debería ver de forma separada, por cuanto somos personas que nos desarrollamos en el ambiente que necesitamos, en un determinado estado de salud mínimo, por lo menos.
El turismo en la comarca, yo veo, tiene una cosa buenísima, que es que hay mucho para hacer desde el punto de vista de hacer turismo con el ambiente, en un sentido de ambiente que está lindo, en buen estado. Eso lo que la gente llama bellezas naturales, digamos. Y no solo bellezas naturales para ver, ¿no? No solo lo paisajístico, sino para vivirlo. Esto de poder transitar la montaña, de poder vivir experiencias para algunas personas únicas o por primera vez. La comarca tiene un montón de eso, y tiene mucho más potencial de lo que está hoy, digamos, en uso o desarrollado. Cuando digo desarrollado, no estoy diciendo desarrollado como un Disney, ¿no? Sino desarrollado de algún modo, ordenado, llamémoslo, si queremos, ordenado para el uso. Tiene mucho potencial la comarca, decía en este sentido. Y por otro lado, también está la arista quizás un poco que yo veo negativa, porque así como el ambiente le puede dar mucho al turismo, también a la inversa, el turismo le puede dar mucho al ambiente en montones de sentidos, desde cuestiones como generar divisas para proteger el ambiente, para cuidar aquello que es el objeto de la visita, pero también el turismo puede tener un impacto muy grande, si no se hace muy bien, en aquello que uno está utilizando como, de alguna manera, objeto de la visita. Entonces, hay una línea que es bastante fina, entiendo yo, a veces, en algunos casos puntuales, es bastante fina entre utilizar turísticamente los lugares, turística y o recreativamente, no todo es turismo, a veces los lugares se utilizan, esto es algo que me parece muy interesante, si uno va, creo, a hablar con propiedad, sobre todo si uno está educando, que muchas veces, esto lo tuve que yo corregir muchas veces en el plan de manejo, porque, por ejemplo, por decir, no quiero estigmatizar a nadie, pero los mismos guardias ambientales hablaban de turismo, y yo les decía, no, el visitante no es turista, es el visitante puede vivir ahí abajo, en Mallín ahogado, y requiere de un tratamiento específico, de un ordenamiento, y requiere de preverse también cómo se da el mensaje para esa persona. Es odioso salir a caminar de mi casa, vivo al lado del Parque Nacional, y que los mensajes estén armados todos para turistas. Te sentís como, nadie pensó en mí. O sea, yo no necesito este mensaje, necesito este otro quizás. Entonces, hay una parte que me parece importante charlar con ustedes, que cuando se baja, por decirlo también un lenguaje que no me gusta, pero cuando se bajan contenidos y se habla de hacer visita a los lugares, no hablar solo de turismo, porque parece casi como que el local está excluido. Es como, vos lo tenés que conocer nada más que para darle la indicación al tipo que te va a parar en el hostel. Pero vos no vayas, ¿para qué vas a ir? Si esto está todo para los turistas. Y esto no lo estoy diciendo inocentemente, lo digo porque es un proceso que también lo vi en la comarca y hasta lo sentí. El local molesta, y a veces te lo dicen así. El local que no venga molesta, no deja plata, Entonces, desarrollamos turismo de naturaleza buenísimo, está excelente. Podemos vivir muchos de los de la comarca del turismo excelente. ¿Vamos a desarrollar nuestros espacios naturales solo para eso? No, yo no estoy de acuerdo. Creo que además el Estado tiene una obligación de velar porque eso no sea así. El problema es cuando muchos de estos espacios empiezan a privatizarse o dejar de ser tierras fiscales para pasar a manos privadas. Es un mecanismo que no lo voy a discutir, ni lo voy a poner, digamos, no discuto ese mecanismo ni los derechos de nadie de asentarse en el lugar, ya sea como comunidad, como poblador, como lo que quiera. El problema es cuando eso hace que sean esas personas, llamémosle particulares, quienes deciden quién entra acá y en qué categoría y quiénes no pueden entrar o hacer uso, o se los molesta, o se les pone todo tipo de trabas. Entonces, esto lo estoy comentando porque es un proceso que lo he visto al transitar el Amprale puntualmente, pero sé que pasa en otros lugares de la comarca. Pasa también acá en Bariloche un poco menos porque en este sentido la APN sí está mucho más avanzada. O sea, la noción del visitante local está muy desarrollada y no es casual, ¿no? La APN tiene 100 años y esto se ha peleado mucho. Se ha debido pelear
no es una cosa que salió de la noche a la mañana. Si uno quiere la adhesión y el cuidado de los locales y que no te prendan fuego los lugares, como pasaba antaño, bueno, tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces no le cobres el acceso. Creo que con Lago Pueblo, el pueblito, el parque, también es así. Entonces, volviendo a lo que es la comarca, el turismo es fantástico, es una oportunidad de desarrollo local que me parece buenísima, pero dos cosas importantísimas. Que eso no nos excluya a los que somos del lugar, porque si no, es un proceso que no es positivo socialmente. Por más que nos deje plata como empleados del hostel o como lo que seamos, el servicio que produzcamos. Y lo segundo es cuidado con el ambiente que estamos utilizando como objeto y sujeto, ¿no? Porque entonces, por ir a ver aquello que está en la montaña, que es re lindo, estamos haciendo pelota al río que está en la base, donde metemos la cervecería, todo, tirando todos los desechos. No estamos cuidando este pedazo que está ambientalmente conectado con eso que creemos que está distante. Entonces, esos son dos puntos que me parece a tener en cuenta y, por supuesto, con jurisdicciones y responsabilidades concurrentes. Eso no lo maneja turismo en la provincia solo, municipios solos. Esto requiere acuerdos entre jurisdicciones, que me parece una cosa muy importante. Y la otra dimensión que yo quería charlar con ustedes es que si bien estos procesos, por ejemplo, en el caso de la comarca, un proceso comarcal donde cada vez se ve más fuertemente esta conversión al turismo, cuando hablamos de conversión ya estamos hablando de que había otra actividad antes, ¿no? Ya la palabra te está diciendo que antes había otra cosa, la gente no se moría de hambre, vivía de algo. Y en el caso de la comarca, se vivía fuertemente de la producción agropecuaria, en sentido sumamente amplio, ¿no? Ahí meto fruta fina, montones de cosas. Y esto, si bien sigue sucediendo, está corriendo serios riesgos de ser minimizado ante desarrollos inmobiliarios, porque también una parte no muy linda que tiene cuando se desarrolla el turismo, este turismo de naturaleza, de los lugares bellos, es que mucha gente, ¿qué quiere? Venirse a vivir. ¿Por qué? Porque es lindo y porque en general viene a ofrecer servicios turísticos. O sea, esto es una cadena, Bariloche es la capital, si quieren, de ese proceso negativo. Ahora les digo por qué negativo, porque al principio me puedo decir, ¿qué tiene de negativo? Che, vos te viniste a vivir hace 30 años, dejá que venga la gente. Está buenísimo, pero eso empieza a generar un montón de problemas ecosociales. No solo eco, sino sociales también. Empezamos a tener barrios cerrados, muchos de ellos asentados en lugares que antes eran agrestes, donde íbamos a caminar. Se empiezan a generar todo tipo de problemas. Los municipios se expanden. Hay gente que me dice, no, lo que pasa es que esto estaba loteado y vos no sabías. No, mentira. El municipio de La Angostura era un cuarto de lo que soy. Le fue camoteando al parque por presión de la provincia de Neuquén, y el parque fue entregando tierra. Entonces no es cierto, no es tan cierto que todo fue hecho en 1950, cuando está la explicación en Bariloche. No, lotearon en 1950 y bueno, ahora se está poblando. No, hay todo tipo de fenómenos. También hay presiones de las provincias y los municipios para extenderse sobre áreas, digámoslo, con cierto valor ambiental. No serán la joya de la abuela, pero tienen un cierto valor, no solo ambiental, social, porque son los lugares de expansión donde las personas de los barrios van a meditar, van a hacer yoga, Entonces, esto del turismo de lugares bellos genera también todo esto, una aluvión de gente que se viene a instalar, se amplían los loteos, se densifican, se cambian los parámetros urbanísticos porque tenés que meter más gente, entonces decís, bueno, ahora en vez de 3 pisos tengamos 5 en el centro, porque si no tenemos que sacrificar más áreas verdes. Son todos criterios aceptables, yo no estoy diciendo que estén mal, pero tengamos en cuenta que desarrollar turísticamente y a veces en forma explosiva o muy rápida trae también estas consecuencias. Y trae a la larga también otra consecuencia, en el caso de un lugar como la comarca, y es que si hay una reconversión demasiado grande hacia el turismo, se van a dejar de hacer otras actividades que, entiendo yo, acá me corregirán los que saben más que yo, si son, gracias Mauro, si son, que son precisamente lo que le da el sello turístico junto con esa naturaleza más agreste a la comarca, que es esto de la producción, en algunos casos sustentable, la producción de alimentos,
esta cosa tradicional, lo del lúpulo, todas estas cosas que me parece que son parte del sello o de la identidad que tiene la comarca, que yo sinceramente lo veo en riesgo de desaparecer. Entonces todo el mundo va a decir, ¿a qué voy a Bolsón? ¿A un centro de esquí que no le hace ni sombra al de Bariloche, que está a 100 kilómetros nada más? O sea, no hagamos, esto es un consejo, parece que estuviera hablando con los intendentes, no con los educadores, pero no hagamos malas copias de otros lugares. Esto es horrible decirlo así, perdonen, pero es la forma más cruda que yo encuentro. No hagamos malas copias de Bariloche, que ya hizo mal un montón de cosas, pero a pesar de eso va a seguir siendo la meca, porque a los paisajes de acá no hay con qué darle, al catamarán y a la gaviota, mal que nos pese, la gente va a seguir viniendo a ver eso, porque es muy lindo. Entonces, mantengamos nuestro sello propio. Estoy hablando, me puse la camiseta de la comarca, mantengamos el sello propio. Si queremos hacer turismo en la comarca y desarrollemos, no descuidemos las demás cosas, porque además actividades como la producción de alimentos no son chistes, en el mundo que se viene, no son chistes. Yo empezaría a poner hosterías que tengan su propia producción de alimentos en la huerta del fondo, si quieren hacer algo de chic y de... No, que dependa como Bariloche, que se nos cae la red de gas 2 días, nos morimos de frío, no hay alimento, si no llegan los camiones no hay ni una papa sembrada acá. Es terrible tener 160.000 personas dependiendo absolutamente de una ruta. Entonces, creo yo que ese es un ejemplo que hay que mirarlo para tomar lo bueno si quieren y lo malo no tomarlo. Acá también se producía alimento y se dejó de hacer porque el municipio tiene una ordenanza de que está prohibida la ganadería. En eso puedo estar de acuerdo, la ganadería es de alto impacto ambiental, pero la horticultura no es de alto impacto ambiental y sin embargo no se fomenta. Entonces, por lo menos en pequeñas escalas, ¿no? De hogares, de pequeños poblados. Yo creo que eso es algo que me encantaría que la comarca no solo lo mantenga, sino que lo refuerce. Y esto tiene que ver también con cómo educamos. Si educamos para ser dependientes de lo externo, de lo que viene del Valle, de Río Negro, de Buenos Aires, o educamos para la autosustentabilidad. Me parece que son mensajes importantes. Eso tenía para... No hablé mucho del Amprale. No, está muy bien todo, ¿vale? Y de hecho no necesariamente hay que hablar de esa comarca, ¿no? También los cruces que hiciste con Bariloche me parece interesante, sobre todo cuando aparece muchas veces como tal cual como una referencia que le marca la cancha a los demás, ¿no? Bueno, muy bien, no interrumpo. Gustavo, ¿querés continuar? Bueno, con el siguiente veo toro. Que se unió Alicia Sangüesa con una foto de Estados Unidos, pero voy a suponer que está en algún lugar de Argentina ella. Sí. Lilo y Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. En un ratito abrimos el juego. Ahora le pedimos a Gustavo que disponga de 15, 20 minutos para tirar algunas provocaciones a este intercambio. Bien. Mi llegada al campo del turismo ha sido por la puerta de atrás y cayéndome de espaldas. O en realidad yo vengo desde las ciencias económicas y vivía en Ushuaia trabajando como contador cuando conocí esta zona de la comarca y nos llevó un tiempo decidir que nos mudábamos para acá, o sea, nos vinimos al norte, analizando cuál era el principal factor de riesgo que tenía este territorio en el año 1980, llegué a la conclusión de que era el turismo. Que aquello que me había atraído, podíamos parar un mes a la vera del lago Puelo disfrutándolo con nuestra hija y luego nuestras hijas pequeñitas, tenía el gran potencial y el gran riesgo a través del turismo. Ahí fue donde me puse a estudiar de esto para tratar de entenderlo y no para socavarlo, sino para ver de qué manera podía llegar a organizarse, ordenarse, aportar. Entonces soy un audaz outsider y cuestionador
porque cuando Mauro dice es la actividad estructurante del territorio, se me ponen los pocos pelos que me quedan de punta. Y vos, Valeria, me sacaste parte del discurso porque digo, los territorios que no sean capaces de seguir produciendo alimentos están condenados a ser el desierto de la foto que Alicia puso, que eso era desierto desde antes, pero más clarita imposible. Eso me ha llevado a tratar de estudiar, incursionar, proponer, desafiar. Y la primera cuestión que me vino a la mente cuando Mauro hizo la invitación fue que no podíamos hablar de un territorio y en términos de turismo sin hacer primero una revisión crítica de una de las cuestiones que Adriana podrá decir que está totalmente en desacuerdo y yo voy a estar de acuerdo con ella que está en desacuerdo. Argentina y Patagonia en particular fue pionera en lo que podríamos llamar la disciplina de la turismología. ¿De la, perdón? La turismología, Turismo. así como existe la geografía, la sociología, la biología, ¿por qué tienen que ser licenciados en turismo? Hoy el avance de los conocimientos nos llevan a pensar a que por lo menos es una disciplina. No puedo decir que sea una ciencia, pero el nombre que debería tener, se me ocurre que podría ser turismología. Y desde ahí, uno diría que en sus principios, cuando se empezó a hablar de cómo organizar y ordenar esta actividad, aparecieron estudios que hablaban del espacio turístico y decían que el espacio era planificable. Con Adriana coincidimos en que el espacio turístico es un espacio relacional y que está por afuera, diríamos hoy, de lo que es el territorio. Y está mucho más allá del territorio en el cual se realiza la actividad, y hasta me animaría a decir que es relacional, virtual, y que incluye todos los factores de producción y consumo de la actividad. Desde esa virtualidad, el espacio turístico sería el equivalente al espacio político, al espacio económico, para otras conjunto de conocimientos o de acciones. Y entonces esto nos ha dejado, por un lado, ese sistema que es de flujos, que es de relaciones, que es de redes articuladas de creación, gestión y entrega de valor, donde participa el cliente diciendo yo quiero esto, donde participa el empresario diciendo yo construyo esto, yo hago aquello. Pero esto también nos dice, ¿y el territorio entonces a dónde ha quedado? Y antes de entrar en el territorio, quiero tener en claro que cuando hablo de sostenibilidad del sistema y del territorio, lo hago desde 6 dimensiones distintas. Por un lado, la ambiental, no hay ninguna duda. Por el otro lado, la social. Pero si no incorporo en la sostenibilidad social el tema de la accesibilidad, me voy a encontrar con mucho de lo que vos, Valeria, estabas diciendo. Y la accesibilidad no es caminos para personas en silla de ruedas o rengos. Es una accesibilidad cognitiva, administrativa, del derecho de. Y ese es uno de los grandes desafíos que en esta actividad tenemos. No es solo que la comunidad participe en las decisiones o los beneficios, es que realmente participe. Por el lado, la otra dimensión es la política. La Ley Nacional de Turismo, que fue en su momento un avance enorme sobre nuestra historia, define al turismo como una actividad socioeconómica. Hoy estamos convencidos muchos que es sociopolítica productiva. O sea, que tiene no solo
porque desde la política y del Estado son los administradores de la mayor cantidad de los recursos que forman parte de los atractivos y los productos turísticos, sino porque sus decisiones impactan directamente en estas cuestiones. Esto nos lleva a una sostenibilidad tecnológica, entendida la tecnología como el conocimiento aplicado, no las TIC. Esa es una parte. Si uno, en pos de que apliquen la norma ISO 9001, lleva a un productor de la parte más profunda del lago Puelo a que tiene que hacer las cosas de determinada manera que son contrarias a su cultura, la sostenibilidad tecnológica se fue a la basura y perdemos la riqueza intercultural. Tenemos también la sostenibilidad institucional de las organizaciones, de toda índole, y la económica. Y dentro de la económica me quiero detener un minuto en que si estas actividades no producen un concepto y una realidad de arraigo, esa sostenibilidad económica es para el inversor externo, el que tenga más plata o el que sea capaz de pelar la avestruz mientras va trotando al lado de ella. Entonces, desde estos conceptos, el espacio turístico como un espacio relacional del sistema de la actividad y el territorio necesitado de un cuidado y una sostenibilidad en estas 6 dimensiones, es donde quiero plantear algunas cosas de presente y de futuro que en gran medida me asustan. Por un lado, lo que vos bien decías, Valeria, de el abandono de las actividades que hubo antes a cambio de algunos desarrollos turísticos y otros desarrollos disfrazados de turísticos. Muchos de los desarrollos inmobiliarios dicen no porque bla, 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 y es un disfraz. Vos recordarás cuando en Villa Langostura se quiso instalar un hotel que era de ¿cuántas? 10.000 plazas. Estaba Germán Baker en turismo en ese momento y le digo a Germán, esto es mentira, te lo disfrazan de turístico. Necesitas 6 Boeing 737 por día para rentabilizar ese hotel. No le digas que no. Pregúntale qué convenio tienen con aerolíneas para que te pongan los clientes. Porque si le decís que no, te van a decir que esto genera empleo, que es progreso, que es desarrollo, y te van a mentir. Correlos por el lado de la logística, porque no tienen respuesta a eso, porque no les interesa. Entonces, cuando vemos que esta actividad se vuelve estructurante del territorio, yo digo alerta, porque hoy por hoy turismo debería entenderse como una actividad productiva que se incorpora en un territorio que además es turístico. Porque si se vuelve monocultivo, es más peligroso que la soja. ¿Bien? Entonces, visto desde ahí, en términos docentes, en términos planificadores, en términos políticos, hay un desafío muy grande que es entender cuáles serían, no los límites, porque eso nunca se puede, no poner las tranqueras, porque nunca se puede, pero cómo evitar que se vuelva la actividad estructurante también en el discurso. Somos y debemos ser turísticos. No. Somos y debemos ser un lugar donde la vida esté basada en la construcción de valor con el bien común como gran objetivo y el turismo aportando un poco a ello. Y si no aporta el bien común, ese es el límite. Es fácil desde lo discursivo, podría plantearse desde lo educativo. Yo creo que es un debate que no existe hoy. Al lado de esto, va apareciendo una cuestión que me parece que no estamos preparados y la turismología todavía
no lo ha incorporado, que es la virtualización del territorio que se está dando a nivel del planeta. O sea, la percepción del espacio y el tiempo se ha alterado y no es una cuestión de COVID y encierro. Pero además, el sentido de realidad territorial se ha alterado. El mejor ejemplo que hemos podido tener fue el de millones de personas buscando Pokémones. ¿Bien? ¿Qué buscaban? ¿Qué es la realidad aumentada? Es poder observar la, comillas, realidad de algo a través de una pantalla, porque a través de mis sentidos naturales no la veo. ¿Qué es esta transformación de Facebook en metaverso? No es más que algo que el gran maestro en el campo del turismo fue Sergio Molina en el año 1998. En su libro Post-Turismo alertaba: ojo con la virtualidad y la artificialización, porque vamos a ver turistas tomando sol al lado de una foto que refleja una playa en el Caribe, mientras en realidad está en su casa. Es exactamente lo que dijo hace unos días el dueño de Facebook, cuando dijo que nosotros podríamos estar reunidos tomando y oliendo el café que nos gusta, pero sin estar juntos. Entonces, esta virtualización del territorio, Fortnite, realidad aumentada, Google Earth. Mi nieta, que está en Córdoba, me dijo: me acabo de mudar a la calle Araos de la Madrid 601. Puse Google Earth, me paré delante y le digo: uy, tu casa es blanca, tiene las ventanas verdes. Pero además, yo le escribo un globito diciendo qué lindo que es estar ahí. Entonces yo construyo un espacio que no existe, y los geógrafos hoy están hablando de la geosemántica, que son estos universos paralelos de construcción virtual, donde el gestor del territorio empieza a perder el dominio de las variables, no solo de la imagen de ese territorio, sino de la razón de visita si hablamos de turismo. Y me parece que ese es un riesgo tan grande, tan fuerte, como el de las migraciones de amenidades que Adriana va a tocar. Que es el de la migración, y que vos tocaste, Valeria, es un riesgo real. El real en el sentido de que lo veo, lo lotea, tira los árboles, construye una casa, 2 cabañitas y dice que ahora es emprendedor turístico. El otro está siendo usado por el 50% en cantidad de los turistas actuales, que son los millennials y los centennials. Digo en cantidad y no en movimiento de dinero, pero ellos se mueven en ese mundo del Fortnite, del Google Earth, de la construcción de realidad a través de Instagram y de la pérdida por parte de quienes estructuramos o creemos que estructuramos el territorio, del control de las variables, de qué es, qué queremos que sea y cómo podemos proyectar que se vea esta tierra en donde estamos parados. Entonces, si el territorio en algún momento tenía límites, era un área en un sentido material, implica una posesión, una jurisdicción física o política, hoy también lo está perdiendo. Y ese punto, turismo no lo está incorporando, pero sí está empezando a sufrir los efectos. Si no lo incorpora la disciplina, menos lo puede incorporar un docente genérico de historia, geografía o sociología. ¿Cómo vamos a poder manejar esto? Yo creo que estamos obligados a repensar la territorialización del territorio desde una óptica amplia de estas mínimos 6 dimensiones de la sostenibilidad, evitar
que cualquier actividad como cosa única estructure los territorios, y que aquello que hablábamos de el pensamiento sistémico como el que permite ver totalidades, pregne los discursos y los saberes. Hace un rato yo le decía que ya en enero paso a salita de 7. Me encantaría ver que algo de esto puede gestarse, generarse e ir concretándose. Que lugares como esta comarca, donde mucho de la razón de visita tiene que ver con la producción no sea solo escenografía. 2 hileritas de frambuesa, 3 plantitas de frutilla, etc. Y que temas como la accesibilidad y el arraigo, pensados desde la capacidad de producir y esencialmente alimentos, y de producir cuidando los 3 grandes bienes escasos, que son la tierra, el aire y el agua, se puedan ir concretando. Entonces, cuando Mauro me invitó, dije, si el instituto es un espacio de construcción, ampliación y divulgación de conocimiento, quizás sea a partir de planteo de dudas e interrogantes desde donde uno pueda aportar un poco más. Y cierro, simplemente porque estamos en el campo del turismo, recordando que aquellos que buscaron a través de la llamada gobernanza turística la solución, se olvidan que el término nace desde el neoliberalismo, como una forma de decirle a los gobiernos cómo deben hacer las cosas bien para el beneficio del que pone y se quiere llevar plata. O sea, que también tenemos que crear nuevos sistemas de gobernabilidad institucional del espacio y del territorio. Cumplí en tiempo y forma, creo. Sin duda. Muy prolijos estos aportantes en el manejo del tiempo y también en la riqueza. La verdad que, bueno, creo que está claro para todos los que estamos acá. Adri, tus 20, ¿querés que te maneje el PowerPoint para tu tranquilidad? Para que sí, por favor. Bueno, buenas tardes. En principio, Mauro, muchas gracias por invitarme a este espacio, que la verdad siempre me encanta a mí la diversidad de charlar con gente que no es del campo, ¿no? Porque eso te interpela y te hace crecer y te genera nuevas preguntas. En esto de la presentación, yo les cuento que yo estudié turismo, siento que es lo que me atraviesa, mi carrera de grado. Me he dedicado siempre a la planificación turística, he estudiado planificación ambiental y después estudié geografía. Entonces, es como que a propósito de la geografía, fueron apareciendo otras preguntas. Yo quiero compartir con ustedes una presentación que yo hice hace un poco tiempo, pero que de alguna manera estructura un poco lo que hemos estado, la próxima, por favor, trabajando en los últimos años. No sé por qué se ve tan chiquito, pero bueno, no importa. Espero que tengan lentes para poder leerlo. En realidad... Perdón, poner en modo presentación, ahí con el más grande. Está en modo presentación. ¿Está en modo? Ah, bueno, ok. No sé, pero se ve chico, pero no importa. Lo que yo quería comentar, que acuerdo con Gustavo en esto de... si me dijeran cuál es el objetivo de esta charla, ahí se ve mejor, Mauro. Gracias. Yo pensaba, ¿qué le podríamos dejar desde mi campo, no? O sea, yo empiezo por el final. En realidad yo creo que el estado actual del turismo nos lleva a trabajar una formación ciudadana, especialmente en los centros turísticos. Porque yo la charla voy a tratar de dar cuenta de... No soy especialista en la comarca, siempre he hecho estudios en centros de montaña, pero nunca hice nada específico de investigación en el Bolsón, ni en ninguno he hecho trabajo de planeamiento, pero más o menos creo que el hecho de trabajar en otros destinos de montaña de la cordillera de Siete Lagos
nos da algunas, digamos, cuestiones que son como que emergen y que son procesos más amplios y que exceden a la Argentina y son globales. Están asociados al surgimiento del capitalismo, y en ese estadio hoy lo primero que quisiera es pensar que un centro de formación docente que trabaja en temas de ciencias sociales debiera trabajar una mirada crítica justamente de la construcción de identidad y de lo que es el territorio, ¿no? Para estar preparado para los desafíos y tensiones que plantea el posturismo. De alguna manera, y también respondiéndole a Valeria, esta sensación de que hay mucha gente que hoy todavía conduce las instituciones y tiene una mirada muy antigua, ochentosa, de lo que era el turismo. Hoy el turismo ya desbordó la mirada del que viene de vacaciones para entender, digamos, que hay una cantidad de procesos que se dan dentro de los destinos que exceden al que está alojado en un hotel y que tienen que ver con dinámicas como la de Gustavo, que hace muchos años decidió cambiar su lugar de residencia, pero que ahora ha quedado muy claro en la pandemia, donde la gente ha abandonado las ciudades, no solamente por una cuestión de, digamos, antes era por una cuestión de seguridad, pero ahora es por una cuestión de una mejor calidad de vida, de que un departamento es muy pequeño, de si esto seguirá, etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso de reconversión que hace a lo territorial y donde aparecen desafíos que ahora vamos a ver la próxima. Entonces nosotros ya no estamos hablando de, digamos, de un turismo restringido a una mirada, digamos, de temporada, a una mirada en un sector. Cambiala, Mauro, por favor, cuando puedas. Sino ¿Lo que mueve? No se mueve. De las movilidades. Es decir, ahora ahí está bien. Las movilidades para nosotros no son solamente movilidades de personas, sino son movilidades de imaginarios, de objetos, digamos, de cómo estas personas que llegan a vivir en las localidades las transforman de una manera, digamos, Bariloche es un muy buen ejemplo de eso, porque es un lugar donde uno cuenta con, bueno, en una ciudad muy pequeña, con una diversidad de profesionales y de, es decir, digamos que comparado con otros centros de montaña, es un lugar que estaría bien preparado para enfrentar los procesos de la globalización. Sin embargo, hay otros lugares más pequeños que son mucho más, donde las movilidades generan transformaciones mucho más cercanas a un turismo entendido como monocultivo y generan muchos riesgos, tanto para la cuestión ambiental como cultural, en términos de identidad y de cambio en el territorio. La próxima. En este sentido, y también la próxima, Mauro, digamos, vemos que estos procesos, quería dar cuenta, no se dan solo acá. Nosotros los hemos estudiado en Canadá, los hemos estudiado en España, en Chile. Hay distintos movilizadores en cada lugar y facilitadores, ¿no es cierto? Quizás lo que está pasando ahora acá pasó en Estados Unidos hace 30 años, pero en Estados Unidos tenía que ver con los baby boomers y con una renta diferencial, donde la gente tenía la posibilidad de tener una segunda residencia, y donde había otras búsquedas, y se daban unos procesos de inversión. En España, de alguna manera, tiene que ver con una cuestión de Europa en sí, donde España es un lugar más barato para vivir para los alemanes y para los ingleses, y donde eso, especialmente para los pensionados, donde su jubilación le rinde, y de alguna manera es donde van a morir. Lo digo tan brutalmente porque muchos
lugares pequeños de la Costa del Sol aparece gente muerta en los departamentos, alejada de sus parientes, ¿no? Es decir, que realmente es otra dinámica completamente a lo que sucede en Argentina y Chile, que tiene que ver con, que tenía que ver con la falta de seguridad de las ciudades y que hoy tiene que ver con otras búsquedas. La próxima. En este sentido, nosotros como sector, no voy a explicar esto porque me llevaría mucho tiempo, pero sí dar cuenta de lo que dice Valeria, que hay una migración por amenidad, es decir, la gente viene buscando, digamos, la montaña, el paisaje, pero también hay una migración por estilos de vida. Son como dos procesos que se dan y que donde en muchos de ellos la gente se convierte en un prestador de servicios. Es decir, yo era ingeniero y ahora vendo chocolate, no sé, pero me gusta más, tiene que ver con este lugar, o sea, y en muchos casos esa gente tiene otra renta y entonces no importa si este lugar es rentable, este servicio que estoy produciendo es rentable, pero eso, y en el sector alojamiento, ha generado muchos problemas, porque como se convierte en un proyecto de vida, y no importa si es rentable, se convierte en algo competitivo para el sector productivo, es decir, para el que sí vive de eso, ¿sí? La próxima. Entonces, el turismo, en el contexto del post-turismo, de alguna manera cambia el concepto de la recreación y sus prácticas. La pandemia ha puesto, digamos, en evidencia la importancia de los espacios cercanos, ¿no? Los espacios de proximidad. Entonces hay, la próxima, unos procesos de hibridación que se dan, por eso vos decías, hablemos del visitante, no hablemos del... Porque yo, cuando vivo en Bariloche, ojalá pudiera tener una tarde para hacer una caminata en un sendero, ya sea urbano, o un fin de semana. Entonces, esa hibridación, no solamente en lugares como Bariloche, pero por ejemplo acá, en Neuquén, con los senderos que se hacen, ya hay una red de senderos inmensa en el río, en la barda. Esto genera una turistificación de una ciudad que realmente de turística no tenía nada, pero ya mucha gente de ciudades cercanas viene a Neuquén, del área metropolitana, a consumir espacios de ocio diarios. Entonces aparecen... por eso yo decía que era una mirada ochentosa, porque si yo sigo esperando al turista que va a venir 15 días o va a venir en el feriado largo, me pierdo la oportunidad de generar ofertas para esa gente que hoy quiere vivir una experiencia, digamos, diferente con su familia en su propia ciudad, ¿sí? Adelante. Entonces, hay muchas ciudades y destinos que lo ven y que generan estas cuestiones, ¿no? Entonces, pero para eso hay que generar un relato, no sé, ahora se ve cortada, Mauro, no sé por qué, pero no importa. Te estoy escribiendo. Y donde, de alguna manera, lo que se plantean son como desafíos de cómo incorporar al turismo en la vida cotidiana, ¿no? De hecho, yo tuve un tesista que su tesis la hizo eso, ¿no? Respecto a cómo incorporar al turismo en la vida cotidiana. Viviendo él en Choel, imagínense un lugar tan pequeño como Choel, que él estuvo a cargo de una agencia de desarrollo turístico y generó en esa pequeña localidad ese concepto y generó una cantidad de eventos y de cosas donde la propia gente de Choel vivía el turismo. Entonces, esa es una de las cosas. Y por el otro lado, esta frase de Rodríguez de que la jubilación como las vacaciones más largas de la vida, es decir, la gente no se quiere ir de vacaciones, quiere vivir de vacaciones. Entonces, hoy por hoy, los jóvenes, especialmente las empresas multinacionales, las empresas de tecnología, las ofertas diferenciales que te hacen, tienen que ver con eso, o que te vas, tenés muchas vacaciones de entrada, o que podés trabajar donde quieras, pero lo importante es que me entregues tu trabajo de alguna manera. Entonces, y eso es lo que la gente está buscando, o sea, mejores entornos para la vida. Y en ese sentido, la comarca, adelante, y muchos otros centros de montaña, se convierten en lugares para vivir.
pero también se convierten en lugares para invertir. Y acá aparecen procesos que nosotros lo hemos estudiado gracias a algunos tesistas en Chile, que en Pucón es algo tremendo, ¿no? Lo que se da, es decir, cómo realmente la gente, yo lo cuento para los centros de montaña, pero esto también se da en Londres, se da en Barcelona, se da en la escala global, donde es la inversión en ladrillos. Es decir, no hay nada mejor que comprarse un terreno, que comprarse una casa, que comprarse un campo y sentarse a esperar. Y esto genera, digamos, en las distintas escalas, desde las empresas multinacionales hasta el profesional que ahorra y se compra esa casita, ya sea porque la quiere disfrutar o porque la quiere alquilar, la próxima. Entonces ahí aparece otra cuestión combinado con la financiarización. La próxima, pasala, porque no vamos a hablar tanto de las ciudades, sino que vamos a hablar de los barrios cerrados, de los cuales ustedes hablaron. Es decir, como existe esta necesidad en la demanda de irme a vivir a un lugar tranquilo, en la naturaleza, etcétera, etcétera, el sector inmobiliario entiende esa demanda y genera productos urbanos para estas nuevas necesidades. La próxima, donde en realidad nosotros lo hemos estudiado, especialmente esto para San Martín de los Andes, nosotros en San Martín hicimos una clasificación de los countries, en ese momento, en el 2014, había 14 countries, pero countries que tenían 1000 hectáreas, o sea, que eran un pueblo en sí mismo. Digamos que hay algunos que es porque se centran en la cuestión deportiva, me gusta pescar, me gusta el polo, me gusta el senderismo, y bueno, atienden una determinada necesidad. Otros es por pertenecer, ¿no? Qué sé yo, acá en el country del Rincón viven todos los funcionarios de Neuquén, de la provincia, de la municipalidad. Sin embargo, hasta hace muy poco ellos se habían adueñado de la costa. Y ahora hay un proceso de recuperación, digamos, de la costa, de un lugar que es emblemático en la ciudad de Neuquén. Y esto sucede en casi todos los lugares, es decir, la pérdida de los espacios comunes. Y finalmente, la gente también se refugia en los countries, todo acá alrededor de mi casa, que esto era un lugar de chacras. Si vos querés salir a caminar por la calle, lo único que ves son alambrados, porque yo estoy completamente rodeada de countries. Entonces, la gente sale a caminar con el perro para ver solamente alambrados. Entonces, la próxima. Esta es la ciudad que vamos construyendo. También el proceso de gentrificación, donde el turismo, digamos, aporta lo suyo, ¿no? A través en general, por las cuestiones culturales en las ciudades, ¿no? Los procesos, digamos, determinados barrios que se gentrifican, se empiezan a, de alguna manera, hacer que las personas que vivían ahí compran, se generan, se mejoran las casas, se hacen a veces barrios bohemios, pero en la montaña lo que sucede es que yo veo una gentrificación, digamos, de la periferia, es decir, de los espacios del periurbano. ¿Por qué? Porque como estos countries necesitan espacios verdes para vender su producto, en realidad, y además porque la tierra es más barata, se localizan, maximizan su negocio, o sea, compran tierra barata para venderla muy cara. Entonces, en general, los procesos de gentrificación se dan con las cuestiones productivas, como ustedes enunciaban, es decir, quizás cuántos frascos de dulce tiene que vender una señora o una familia para poder competir con lo que le ofrecen por una tierra que quizás para ella es mucha plata, pero para el desarrollador que lo va a vender en una relación 1 a 1000, es muy poco. Entonces, la próxima. Se cortó, Mauro, no sé qué pasa. No, permiso para mandarte el avisito de que estamos... Sí, faltan 5 no, para los sí, 20. entonces, todo lo que estamos comentando, digamos, de la inversión y de la financiarización, de que muchos... Hoy sale un artículo en el diario de Bariloche,
por ejemplo, de que la gente, hay 250 familias que no consiguen alquileres, porque los alquileres están puestos o para Airbnb, es decir, para que yo tenga un departamento que me conviene mucho más alquilarlo en dólares, por más que Airbnb me cobre una comisión, que alquilárselo a alguien por un contrato larguísimo, que no sé qué va a pasar con la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien, además que Airbnb se constituye en un problema para la competitividad propia del turismo, también se constituye en una economía de plataforma que atenta totalmente contra la vivienda como un bien de uso, se convierte en un bien de cambio, donde, digamos, el único que gana es el que, o ganaba, por ahí el extranjero aún, o sea, tenés lugares, es decir, digamos, que podés tener una casita o te podés meter en un lugar que ya no es el turístico, que es algo que le gusta al turista, meterse en la realidad del destino. Pero más allá de eso, todo lo demás es terriblemente destructivo para el destino, para el propio sector turístico. Y yo lo que quisiera marcar, que esto es parte de los procesos asociados al turismo, pero no es el modelo productivo del turismo tradicional. El turismo tradicional, como eje productivo, ha sido atravesado por la globalización y de esta manera también destruido como sector productivo, porque si no, escuchen a los hoteleros, que tampoco ganan con Airbnb. Entonces, hay un descontento generalizado por una plataforma que no la podés controlar y que cuando, ya sea esto o Uber, cuando vino la pandemia, en 3 minutos se descolgó de más de 3.500 personas de un saque. O sea, no tiene ninguna responsabilidad tampoco en el campo del trabajo, ¿sí? Entonces son todos fenómenos asociados a la globalización que exceden a un municipio, a una comarca y a un país, ¿sí? La próxima. Y yo creo que es muy importante que nosotros podamos compartir con los estudiantes de ciencias sociales el desafío de entender la complejidad, la próxima, Mauro, que nos plantea esto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros escribimos hace unos años, 10 años ya, un libro que se llamaba La sombra del turismo. Y la sombra del turismo fue para nosotros darnos cuenta de todos los procesos que el turismo presentaba, escenificaba, pero que en realidad el verdadero negocio era el negocio inmobiliario, ¿sí? Entonces, la próxima. Lo que yo quisiera terminar esta charla diciendo de este proceso que muchas veces no lo ven ni los intendentes, ni los concejales, ni los ciudadanos, que hoy tengo una panadería y vendo 50 docenas de facturas, pero si crece el destino voy a vender 200 y dice, qué bueno que crezca esto infinitamente. Esto no es tan así, porque en realidad esos permisos de obra que yo doy, después tenemos destinos de 45 kilómetros de largo, como es Bariloche, donde yo tengo que ir a recoger la basura. Entonces, no hay municipio que aguante ese tipo de realidad. Entonces, muchos de nuestros alumnos han sido concejales, algunos son intendentes, y entonces nosotros tenemos que formar para eso, para no pensar que siempre porque es más grande es mejor. Todo tiene un límite, y el límite lo tiene que construir el poder ciudadano, la próxima. En este sentido, estamos en una tensión que se da por la pérdida de los espacios comunes, por la alteración de los hábitats de vida silvestre, por la redestrucción de los rasgos singulares, la próxima. Justamente por un crecimiento no planificado. Sí, pasala. Se genera un patchwork urbano donde hay gente, digamos, un country y un asentamiento irregular, y donde las áreas periurbanas se encuentran digamos, totalmente invadidas por la cuestión inmobiliaria. Entonces, nosotros ahí damos cuenta de algunos estudios que hemos hecho donde hablamos de la comodificación de las montañas, es decir, el paisaje entendido como un bien de cambio,
no como un espacio para la vida. La privatización de los accesos a los bienes comunes, a los ríos, lagos y a las montañas, el avance de la urbanización en los barrios cerrados, la expansión lineal urbana. Ya el corredor de los lagos va a ser todo casa si seguimos así. Cada vez más, incluso los intendentes, yo nunca voy a olvidar una charla con Luz Zapal, que tenía muchísimas cosas buenas como intendente, que una vez nos dijo a mis estudiantes y a mí, que ojalá algún día Junín y San Martín de los Andes se unieran como una ciudad común. Entonces, esta es la mirada que creo que tenemos que cambiar. Y yo quería dejar como propuesta algo que tomo de Precedo Ledo, un geógrafo español, que habla del desarrollo comarcal. O sea, esto surge, fíjense, en el año 2004, bajo la lógica del desarrollo local, digamos, pero donde él le pone el componente territorial, es decir, el territorio como, como algo activo, ¿no? ¿Y cómo es algo activo? Partiendo de, como decías vos, Valeria, el tema de la identidad territorial, pero la identidad territorial no solamente desde lo que la gente hace, sino de la llamada vocación de uso de los territorios, es decir, de la diferenciación. Y a propósito de la diferenciación, trabajar el tema de la cooperación, es decir, cómo las escalas territoriales para algunas cosas está bueno, trabajen, digamos, hacia adentro, ese sentido de pertenencia, y lo local, y en otros aspectos que son problemáticas regionales, trabajen para integrar lo que es campo-ciudad o el área periurbana o lo rururbano, este sentido comarcal, donde ya el periurbano a veces tiene un nivel, digamos, de urbanización alto en términos de la gente que vive, de las profesiones que se dan ahí, del nivel de tecnología, y de esa manera, de alguna manera, combinar, digamos, el sentido de asociativo en la escala pequeña para generar fortalezas en lo microrregional. Y, por ejemplo, yo lo veo en el caso de entender las lógicas, Bariloche, la comarca, o sea, si bien no es cosmopolita, podríamos decir que es el área más metropolitana, o podría serlo, en la medida que tiene un aeropuerto internacional. No todo el mundo tiene que tener un aeropuerto. Si vos los escuchás a los intendentes, todos quieren tener un aeropuerto. Pero, digamos, entender las lógicas de combinaciones y de competencias que se pueden combinar para resolver problemas comunes, y que cada uno hacia adentro trabaje los ciudadanos para esa defensa de la identidad y de los espacios comunes. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias Adri, gracias a los tres. Me parece increíble que pasó una hora. Pero nuestros estudiantes más o menos el tiempo. Vivan una hora de clase así tan rica. Yo tengo alguna pregunta, pero no sé si ustedes se quieren preguntar algo o compartir algo. Creo que varias coincidencias quedaron muy expuestas. No sé si alguien muere por hacer alguna preguntita, o si no, les hago yo. Yo tengo un par de cuestiones para ordenar los próximos 40 minutos, 30, 40 minutos, ¿sí? Como vos quieras, Mauro. Metele vos, Mauro. Dale. Entonces, bueno, las coincidencias quedaron expuestas en un punto. A los tres los conozco y no me sorprende ni el compromiso con esta pequeña actividad ni la profundidad de su mirada. Pero eso no me sorprende. Pero sí, digo, gente que viene de distintos caminos, hay como tres elementos muy fuertes de coincidencia, ¿no? En cualquier orden lo digo. Bueno, la cuestión ambiental como un límite ¿no? Punto aparte, de decir que no puede violentarse. Luego la preocupación por el desarrollo de las comunidades, de los pueblos,
el lugar de los residentes en estos procesos, ¿no? Y unido a eso, también la coincidencia no sé quién de los tres fue que lo dijo, que esto nos demanda formación ciudadana y compromiso ciudadano, ¿no? En qué medida nuestras comunidades están viendo estas problemáticas, estos riesgos, como les decía ahí Gustavo, y finalmente el desafío de las escalas, ¿no? De ciertos procesos que se mueven a una escala y una velocidad, de los que tienen que ver con el turismo y con las inversiones de distinta naturaleza, a una cierta escala, una cierta velocidad. Otra, la que ocurre también en los territorios, donde también la gente, como por ahí decían, los residentes, nos movemos de alguna manera, y poco le hemos puesto atención ahí, la capacidad de la gestión, y en particular de la gestión pública, que tiene, además de otros ritmos, además de otras escalas, me parece que también otra mirada, ¿no? Porque yo creo que los residentes sí se mueven, son parte de estas dinámicas, y que son las instituciones las que se rigen por jurisdicciones. Este punto a mí me parece muy, muy importante, y es un poco el que motiva querer aportar desde las ciencias sociales. Y les iba a pedir ahí, digamos, qué o consejos o buenas experiencias o alertas quisieran señalar a quienes tienen responsabilidades de gestión, principalmente pública, pero también la gestión, otras gestiones, ¿no? Gestiones privadas, gestiones de organizaciones sociales, de instituciones académicas. ¿Qué provocación en particular en eso, ¿no? Que tenía que ver con aquella pregunta de, bueno, qué desafíos de gestión, la problemática está a nivel de buenas experiencias, de alertas, de consejos? ¿Qué podrían aportar en torno a eso, ¿no? A la gestión de esto en este lugar? ¿Quieren que arranque? Venga. Yo tengo dos cosas. Vos estás preguntando digamos, algo para decirle a la gestión, y yo estoy pensando internamente en algo para decirle a los docentes, pero voy a tratar de respetar tu pauta y después voy a decir lo que quiero. No, la gestión, tengo una lista de cosas para decirle a las gestiones, digamos, del territorio, pero una que me parece muy importante, y lo digo acá porque me parece que hay que interpelarlos con esto y hay que apretarlos, es que tienen la obligación de hacer de nexo para que las cosas buenas sucedan. Eso es una obligación. Buenas, me refiero a buenas para el ciudadano corriente común. Después hay cosas buenas para distintos sectores, ¿no? Más sectorizados. Pero las cosas del bien común es la obligación de un funcionario. Entonces, nadie tiene que tener vergüenza por ir a pedir 1 y 100 veces que un funcionario tome parte. Si, por ejemplo, querés ir con una escuela a un lugar y no te dejan acceder. Estoy dando un ejemplo re concreto. Sí, lo estoy dando porque ahora quiero pasar a decirles una experiencia, creo que única. Yo soy de las que suele dar charlas en los colegios cuando me piden. O sea, mi contacto con el terreno de los niños y adolescentes es directo a veces, porque voy y doy una charla al grado 4, antes de la virtualidad estoy hablando. Y una experiencia que yo transité hace varios años fue un grupo que teníamos que se llamaba ALAS, Alumnos y Aves del Sur, porque yo en realidad en mi trabajo de bióloga soy ornitóloga, trabajo con pájaros. Y tuvimos durante 3 años, esto venía de la mano de una gringa, no importa, que estaba haciendo un magíster en educación acá, y estaba haciendo su tesis en Bariloche. Y tenía guita, llevábamos chicos de escuelas y de barrios. Ella hizo una experiencia con escuelas privadas, con chicos de ciertos barrios, y escuelas con pibes de la educación pública de otros barrios, mucho más, digamos, con necesidad de gente que, por ejemplo, no tenía red de gas. Y los llevamos a todos al mismo lugar, Cerroto. Un lugar bastante depredado, saqueado en cuanto a la leña. Otosur es como acá, Otosur es
un lugar heavy, castigado. Entonces, ¿qué pasaba? Los niños, digamos, de los colegios privados no conocían el otro, pues nadie los había llevado a ese lugar, un lugar peligroso, que suele haber robos. Bueno, nosotros estábamos todos en patota, no teníamos ningún miedo, ¿no? Esos chicos no conocían el Cerro Catedral, esquiaban, conocían otros lugares, decían, esto se parece al bosque tal. Bueno, ahí se desarrollaban actividades, ¿no? Con las plantitas, los pajaritos. Los chicos que eran de los barrios cercanos, primero nada. Después al rato te decía así, yo vengo acá con mi papá a buscar leña. Lo conocían al lugar, desde otro lado, por supuesto. Y obviamente nuestro mensaje era que bueno, buenísimo, finalmente esos chicos tenían una relación más cercana con el lugar. Sin embargo, los otros conocían de la teoría que no había que tocar los palitos porque los pajaritos, o sea, tenían toda una relación teórica hermosa con la naturaleza. Tenían gas en su casa, los otros chicos sabían muy bien de qué se trataba el lugar y sin embargo te contaban con culpa, de alguna manera, porque vos le estabas enseñando que el carpintero se come los bichitos de la madera. Decía así, mi papá viene con la motosierra. Todo esto se los estoy contando porque una de las cosas que sí nosotros vimos, para ustedes, sean docentes o pichones de educadores todavía, no les va a extrañar lo que les digo, pero a mí me pareció realmente muy fuerte ver cómo ese contacto de los chicos de cualquier nivel social con la naturaleza les disparaba cosas y pues de los dos lados. Todos los pibes se iban de ahí con otra percepción de lo que habían visto, no solo de ese lugar específico, sino de la actividad que habían visto. Esto, la gringa después lo trabajaba en encuestas, después se hacían talleres con docentes también, que estaban muy buenos. A lo que voy, está todo bien con dar clases virtuales, con mostrar los documentales, que los chicos ven Animal Planet, pero a los chicos hay que seguirlos sacando a la naturaleza. Y si nosotros queremos que esos chicos cuiden el lugar, lo conozcan, lo promocionen y generen como personas más grandes buenas políticas de cuidado del lugar, sea para turismo o para producción de alimentos, porque la producción de alimentos también puede ser muy agresiva con el lugar, o sea, para la actividad que sea, necesitamos llevar a los chicos a los lugares y que los chicos no se sientan que son extranjeros en el Amprale y en los lugares que están alrededor de su casa. Por supuesto tienen que entender que si hay un alambrado y hay una casa, bueno, ahí no, es la casa de alguien, está todo bien. Pero necesitamos llevar a los chicos a la naturaleza o por lo menos que puedan ir en sus ratos libres. Yo no digo llevarlos con el colectivo, con la escuela. Ojalá, sé que eso es caro, hay un quilombo de seguros. Cada vez fue más difícil sacar a los chicos de la escuela, eso lo sé también, por temas de seguros y demás, y económicos. Pero tenemos que garantizar que los chicos puedan ir a ver eso que le estamos enseñando. Le cantamos la canción del monito de monte, del gato Winnie, y los pibes no pueden ir a caminar a 2 kilómetros de la casa porque no pueden entrar a ninguna parte. Entonces, me parece que si yo tengo un mensaje para el intendente de Pueblo, de Bolsón, el intendente del parque, es, loco, saquen a los chicos a la naturaleza o por lo menos no les bloqueen que puedan ir. Generen, esto lo he hablado mucho, por ejemplo, con la escuelita de montaña del Bolsón. Creo que son los únicos que están haciendo algo para que los chicos todavía tengan un cierto contacto con la naturaleza. Bueno, no sé si los únicos, por ahí desconozco, hay otras iniciativas, ¿no? Esa es la que yo conozco. Pero reflexionábamos mucho sobre esto, sobre el derecho de poder vivir, ensuciarte un poco las manos y agarrar una planta y arrancarla, y sí, arrancarla y que, bueno, no está tan bueno, no está mal, pero no está tan bueno andar arrancando los helechos, salvo que lo vaya a usar para algo y con cuidado, fíjate, arranca un poquito acá allá. Ese tipo de cosas no se reemplaza con un video, ni con la virtualidad, ni con... Entonces, si bien no podemos hacer algo orgánico de sacar a los chicos 5 veces por año, ni siquiera los pibes de la facultad los estamos pudiendo sacar, porque es un quilombo de seguros, de guita, pero por lo menos vivimos en un lugar que es hermoso, hagamos que los chicos puedan ir, solos o con un primo mayor o con la mamá o con quien sea, porque se nos están cerrando todas las puertas para que estas personas tengan un contacto real con el lugar en donde viven y el cual después van a decidir cuáles son las políticas de manejo de estos lugares.
Eso es nada más mi Está bueno. consejo. Molestemos Gustavo. a quien tengamos que molestar para que eso suceda. Gustavo, consejos, alertas, buenas prácticas, No, malas consejos. prácticas. Consejos, jamás. Experiencias muchas. Los últimos 20 años yo he trabajado muchísimo para el Ministerio de Turismo de Salta, que creo que es una de las provincias turísticamente que van en la letra A. También he estado trabajando en los últimos años, 7, 8, para Formosa, que turísticamente está en la Z. Y para mí era muy interesante poder estar en ese contraste de un territorio con un muy buen pensamiento para el desarrollo turístico. Y en Salta yo he trabajado con 3 gobernadores, 5 o 6 ministros distintos en estos 20 años, pero prácticamente siempre con los mismos equipos técnicos. Y ese conocimiento acumulado, para bien o para mal, entendamos que el salteño primero es salteño y después argentino, lo dicen ellos, ha permitido que muchas cosas que hoy les envidiamos en términos del desarrollo turístico se hayan podido dar. Pero quiero hacer foco en algo que impide y le puede llegar a impedir a una provincia como Salta mantenerse en un lugar de vanguardia. Y es la escala local. La escala local, el municipio, donde se da la autonomía política, en el norte costó mucho más trabajo que en Patagonia. Yo he trabajado con un ministro a quien el legislador departamental le preguntaba quién era él para ir a hablar con el intendente sin pedirle permiso al legislador. Esa autonomía política, en términos generales, se ha ganado o te la han impuesto. Hacete cargo. La autonomía administrativa es una cuestión que en general ha funcionado, pero la autonomía económica no existe. Entonces, cuando uno, en la escala local, con los intendentes de Cafayate, de Molinos, de Cachi, de Ciudad de Salda, intenta provocar movidas que tiendan a agentes de desarrollo local con cierto apoyo, o va a la provincia y pone la plata, o no hay forma de movilizarlos. Y lo que es peor, el hambre más urgente de la gente de esos barrios que tiene que ir a cortar leña, que están golpeando la puerta del intendente todos los días, le impide proyectar alternativas. Para mí el caso de Cafayate turísticamente existe porque tiene un vino de muy buena calidad o tiene un vino muy bien posicionado porque existe turísticamente. No lo sabemos, pero hay una síntesis ahí muy interesante. Una vez hice una pequeña investigación preguntando a gente cualquiera que me la encontraba sentada al lado en el avión, o sea, un determinado nivel económico, cuánto vino creían que producía Salta, y las respuestas llegaban desde el 15 al 40%, cuando en realidad produce el 1,3, el 1,4% del país. La diferencia es capital de marca. La diferencia es lo que lleva a mucha gente, por considerar que es de muy buena calidad, creer que hay mucho, y eso repercute en la imagen del destino, y Cafayate tiene turistas por el vino, y el vino tiene turistas por Cafayate. Pero yo le decía al intendente, no te puedes quedar con esto. ¿Qué otros productos de la gastronomía de buena imagen podés producir acá para diversificar? Por ejemplo, azafrán. Me miraba como si yo fuera el marciano. En Cachi hay un hombre que dice que tiene una antenita puesta acá adentro porque una vez lo abdujeron y se la pusieron y se comunica con los alienígenas. Zuleta se llama, así, es un loco divino. Hay un omnipuerto en Cachi, así que...
no podía comprender desde su lógica económica cotidiana de qué le estaba hablando. Y el azafrán era una de las posibilidades. Existen otras. O sea, en productos de cierta gama que se pueden dar en determinados lugares, podemos hablar acá de las frutas finas, ¿bien? Y podemos recordar que la cuna de las frutas finas en Argentina fue Tandil, cosa que se perdió hace muchísimo, y hoy es la cuna del salame cuando no es Carolla, o del queso. Entonces, yo creo que hay una gran dificultad para, a veces para la comprensión, pero muchas veces para la acción desde lo local, que pasa por esa incapacidad de la autonomía económica, y por otro lado pasa por la falta de sostén de los equipos técnicos. Entonces, cuando se conjugan esas dos cosas, esto que vos decías, Valeria, como los imperativos, son desde el escritorio absolutamente válidos desde la práctica cotidiana. Yo hasta acá vengo encontrando un único intendente de los lugares donde he trabajado, de un pueblito que ni con lupa lo van a encontrar en el mapa de Formosa, que se llama Riacho Eje, donde por decisión del intendente ha pasado en los últimos 5 años de 300 hectáreas de producir algodón y maíz a 1.300, y hoy es el principal productor de hortalizas y frutas de la provincia de Formosa. Abastece los principales supermercados de la ciudad capital. Sacan 3 camiones con semirremolque por semana de producción. Pero también hicieron un rescate de la gastronomía patrimonial, sacando a las cocineras patrimonialistas de adentro de sus casas, facilitándole que puedan estar en la plaza, y el primer viernes de cada mes Riacho cocina, y esa mujer que empezó con todo prestado, hoy tiene su camioneta, su gazebo, su freezer, sus elementos de cocina, y lo que gana en ese día equivale a un sueldo de un mes. Y atrae gente de Ciudad de Asunción, de Ciudad de Formosa, que era de Clorinda hacia abajo, a 200 kilómetros de Asunción, 100 y algo de la ciudad de Formosa, un pueblito de 600 habitantes. O sea, algunos logran romper esa inercia. Y lo hizo en una situación más compleja, en una provincia feudal, donde de movida el señor gobernador le tiró todos los galgos, porque ¿quién es este para cortarse solo sin pedir permiso? Bueno, hoy es el gran aliado de ese señor gobernador. Entonces, por un lado, la situación económica le impide a los intendentes abocarse a cuestiones de proyección. Por otro lado, la inmediatez del rédito político les impide mentalmente abocarse a estas otras cuestiones. Entonces, si en términos provinciales no se dan ciertas continuidades, de eso que nos llenamos la boca hablando de política de Estado y no la practicamos jamás, el discurso de lo necesario se topa con los oídos tapados por las urgencias cotidianas o la incapacidad de comprender de qué le estamos hablando. Y cierro con algo. Con Antonio Torrejón tuvimos un montón de desacuerdos, muchísimo, pero hubo uno en el que estábamos de acuerdo. Nos decíamos, si la gente hubiese hecho la mitad de las cosas que le propusimos, nos habríamos quedado sin trabajo hace tiempo. Ironía o cinismo, no sé, véanlo como quieran. Pero podemos escribir los libros de las propuestas para desarrollar en los próximos 100 años sin temor a equivocarnos, y con el terror de creer que va a ser muy difícil que se comprendan.
la comprehensión con H, ¿no? No la comprensión intelectual, sino la Realización. Ese es el punto que veo más complejo. Otra pedagogía y también hace falta, ¿no? La pedagogía para los funcionarios. Adrián, ¿algo que quieras compartir? Consejos, alertas, buenas prácticas, malas prácticas para... No sé, consejos no, cosas que a mí me preocupan, ¿no? Y que por ahí veo algunas cosas por las que yo trato de trabajar cotidianamente. En principio, lo que yo veo es que, bueno, cada vez como todo lo que nombramos, los problemas son cada vez más complejos y los niveles de incertidumbre son más altos. Queda muy evidente en la pandemia. De hecho, cada día es todo diferente. Ahora hay una nueva cepa, ahora íbamos a salir, ya no podemos salir porque ahora parece que es Sudáfrica y mañana es otra cosa. Entonces, la incertidumbre es como que la tenemos que incorporar a nuestra realidad de intervención. Y en este sentido, ¿qué podemos hacer? Yo creo que solo no hacemos nada. Mauro sabe eso y nosotros compartimos proyectos de generación de redes. O sea, lo que me parece que nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes para que se junten con otros, con esas cosas que los apasionan, para trabajar sus pasiones de manera colectiva. No sentirse solo contra la incertidumbre y la complejidad, porque ahí es como que te paraliza eso, ¿no? Entonces el otro te hace generar como esta propuesta, ¿no? Donde uno comparte ideas, cosas, ¿no? Eso me parece que es importante. Yo transmitiría eso. La otra cuestión me parece importante es escribir los problemas, escribir las situaciones, porque así se aprende. Los profesores de historia lo saben bien. Es decir, alguien que pueda contar qué pasó acá, cómo se resolvió, y más con el tema de las redes y el conocimiento. Siempre va a haber alguien que eso le va a servir. Entonces también me parece que yo alentaría a los profesores y a los alumnos a que escriban. En revistas, en blogs, en lo que sea. Y finalmente, no sé, si también el hecho de, yo creo que generar capacitaciones desde los centros de formación que no sean solamente para nuestros estudiantes, sino hacer innovaciones que tengan que ver con estos desafíos ciudadanos. No sé, ponerle algo así como un diplomado para la innovación territorial, donde sea un disparate creativo, donde vos puedas, que por ahí te venga un concejal, te venga un líder barrial, te escuche gente, que vos cuentes cosas que le muevan la cabeza, ¿viste? Alguno de esos va a estar en la función pública, va a estar en alguna organización, pero esto de que las enseñanzas sean carreras largas, no todo el mundo puede hacerlas. El formato de diplomado genera la oportunidad de juntar gente interesante y hacer una propuesta en una localidad que por ahí te cambia la mirada de ciertas cosas. Así que me parece que no simplemente para la cuestión ciudadana, para donde quieras que estés, si sos un funcionario, si sos un líder, qué sé yo, lo que sea. Eso nomás se me ocurría cuando los escuchaba. Valeria decía sacar a los estudiantes, vos decís no solo a los estudiantes, digamos, sacar al... Porque no, también... porque siempre pensamos en estos formatos, yo lo digo desde mi propia crítica en la facultad, ¿no? Tan estructurados, viste todo, que esto, que pasa por la cabeza. Se tildó un poquito la conectividad, parece. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo, vayamos a quebrantar las voluntades la CONEAU. Esa es la parte más difícil, pero me parece que ahí había, digo, Ay, justo se congeló Adriana que estaba diciendo algo re interesante. Sí. Se cortó. Se cortó y volviste. Ahí estamos. Pero no, eso, nada más que me parece que el formato de diplomado, por lo menos en la universidad, por ahí acá en este profesorado puede tener otro formato, pero cosas así más cortas
que involucren gente y que esa gente empiece a generar otras cosas. Sí, Está porque bueno. me parece que, bueno, hay una cosa, hacemos una rondita más y cerramos, ¿no? Una rondita breve, si quieren, de un aporte final. Pero me parece que de esta anterior aparece, por un lado, el desafío de la reflexión local, de la cual la educación no la agota, pero es parte, digamos, ¿no? Y qué tipo de educación con estudiantes, qué tipo de educación en los institutos de formación docente, y como decíamos, ¿no? Que, medio en serio y medio en broma, qué pedagogía también para los decisores, los dirigentes, ¿no? De provocar reflexión. Me parece que si no se la provoca desde un ámbito académico, me parece que está muy bien eso de reforzar eso. Y otro plano es el económico, ¿no? Que atrás de cierta comprensión renovada de la cuestión y de la complejidad de la situación, en esta preocupación, yo lo sinteticé así, ¿no? Algo que por ahí decían de una preocupación por endogeneizar el desarrollo, digamos, más allá de estos procesos que aterrizan, de construir desde lo que hay, ¿no? Y ahí hay una cuestión que, bueno, que es la económica y que efectivamente los municipios son la más débil de la cadena, y por otro lado acá tenemos la particularidad de muchos municipios, y hay aquellos de hacer nexos, ¿no? Para el bien común, por ahí decían. ¿Saben de experiencias así de encuentros de municipios, de mancomunidades? Porque esto cruza también con cierta cultura dirigencial, ¿no? Que a veces es de arriba hacia abajo, como la que contaban de Salta, pero también es de la dificultad de la horizontalidad, ¿no? De construir vínculos horizontales. ¿Saben de estas experiencias? ¿Hay consejos? Nosotros, por ejemplo, lo trabajamos así para los esteros de Liberá. Sí, o sea, yo creo que no sé cómo estará ahora, porque eso también fue hace 10 años. Te O sea, agrego que hace poco hablé con Mercedes Alegre, le pregunté exactamente, es alguien de Turismo de Corrientes, cómo están, y lo siguen usando todo ese trabajo, esa telaraña de indicadores pre-objetivos del desarrollo sostenible, pero que se parecen mucho, que les sigue siendo válido. Hace un mes y medio hablé con ella. Sí, porque nosotros tratamos de que primero que cada uno ver nuestro diagnóstico consultor como que cada uno era muy diferente, todos tenían un gran humedal, pero bueno, cada uno le podía entrar con una experiencia muy diferente y algunos estaban en el precámbrico, pero para entrar, que no entraran para competir, que entraran para trabajar juntos. Y yo creo que eso fue comprendido, porque además nosotros lo fuimos compartiendo por sectores, para que ellos lo lean, lo entiendan, porque muchas veces el problema que tenemos con los planes es que la gente lo entregamos, y el plan se tiene que hacer carne, como decía Gustavo, tiene que... O sea, y la gente nos propuso cosas cuando se hizo carne, que estaban buenísimas en la devolución. Es decir, ellos lo habían leído, lo habían madurado con un local, con un economista local. O sea, esto es plata. Esto no es mágico también. Quiero decir esto. Hoy por hoy estamos en una situación del país que nada que ver con eso. No estamos haciendo esas cosas. O las estamos haciendo muy salteadamente. O sea, que los procesos de planificación en el Estado, ya sean sectoriales, como en este caso, o territoriales, son necesarios y es una inversión del Estado que en algunos momentos se abandona. Yo en este momento, sectorialmente, nadie sabe dónde estamos, si prendieron la luz, o si está apagada, no sabemos qué está pasando y sin embargo estamos hablando de un partido político que es el mismo que hizo un montón de cosas, la ley de turismo, un montón de cosas digamos del 2003 al 2015, y ahora nada. Entonces, esta falta de continuidad en las políticas públicas es terrible, ¿me entendés? Porque vos no tenés
no tenés un faro, no sabes para dónde mirar, no te queda otro que mirar para tu localidad. Pero hay problemas globales como los que estamos teniendo hoy, o problemas que hacen, por ejemplo, a la accesibilidad aérea. Yo les cuento que todos los aviones que están parados hoy en el país, más de 26 aviones parados, si vos que te querés combinar un destino, Buenos Aires, con otro destino, es imposible, tenés que hacer noche, porque no hay vuelos nocturnos. Entonces, yo cuando iba a mi congreso del año 80 como estudiante, teníamos el mismo problema de accesibilidad aérea. Entonces no podemos seguir hablando de los mismos problemas 40 años después, ¿viste? Es agotador. Pero lamentablemente es así, ¿viste? Entonces la gente en las localidades que tiene, acá Gustavo lo debe saber mejor, un prestador hace lo que puede, porque no sabe si va a haber aviones, si no va a haber aviones, si la gente va a llegar en auto. Es todo, es la imprevisibilidad más allá de la que ya tenemos, digamos, ¿no? Así que muy triste. Bien. Yo creo que voy estando. No sé si les queda a ustedes algo. Digo, esta cosa del control de ciertas variables locales, por supuesto es un tema que afecta muchísimo a las ciudades turísticas que están atravesados por procesos de otras escalas, pero a cualquier lugar en general. Hasta la línea sur, por otras razones, lo mismo, aunque el turismo no es tan fuerte ahí. Pero la verdad que una de las puntas que me parece que en los tres ha sido fuerte y que a mí me entusiasma en el sentido de uno siempre necesita un punto fijo para hacer palanca, ¿no? Es esta preocupación por la gente del lugar, por ahí decían producir arraigo, o de producir alimento, esto de apostar a las comunidades locales y a su propia capacidad de atender las propias necesidades. Y ahí hacen falta, que no es sencillo, digamos, yo me siento involucrado con esas cosas, pero también digo que no es sencillo de dar lugar a ciertos procesos para que ese círculo cierre y que el local diga, mira, haciendo cosas de esta manera nos vamos mejorando en algo la vida, no sé si en todo, digamos. Me parece que ahí hay un punto interesante, que no es decirle que sí a cualquier reclamo local, pero que de alguna manera pone la escucha de los procesos turísticos de los que fueras, que vienen de afuera, la pone como en su lugar, ¿no? A partir de entender en qué medida esto viene a resolvernos un tema, digamos, ¿no? Y corriéndonos de aquel planteo de vamos a generar trabajo y qué sé yo. Ese me parece es un punto interesante, un punto fijo importante como para apalancar. No sé si quieren agregar algo más, estamos en tiempo cumplido, deberíamos ir cerrando. Me dejaron pensando a mí, mirá que para que yo me quede callada. La verdad es que creo que es la primera vez en 15 años que la veo en esa circunstancia. Me dejaron ahí que me sale humo de la cabeza. Bueno, pero cierro yo de mi parte agradeciéndoles muchísimo de nuevo. La verdad que en este mundo complejo e incierto, 2 horas de tiempo es un montón, a esta altura del año más todavía, y sus aportes han sido muy comprometidos. Muchas gracias a cada uno. No, de nada. Un gusto. Muy bueno. Estamos a disposición para tratar de devolverles el favor que nos hicieron. Un saludo a todos. Un gusto. Gracias, Aníbal, Adiós, también. un gusto. Que anden bien. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau.